Bueno, buen día. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos al Génesis, capítulo 18. Hoy vamos a abarcar dos capítulos, el capítulo 18 y el capítulo 19, que nos cuentan una sola historia, ¿sí? Cuentan una sola historia. Y para quienes estamos de alguna manera un poco más familiarizados con las historias de la Biblia, esta es una historia muy conocida. Incluso en la cultura popular es una historia muy conocida, que es la historia de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Bien, lo que vamos a hacer, no vamos a leer al principio toda la historia, bien, sino que vamos a ir leyéndola a medida que vamos avanzando y vamos a ir explicando y aplicando, bien, esta historia. Así que yo les voy a pedir que me acompañen con una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, en esta mañana queremos pedirte tu ayuda para poder recibir tu palabra, Señor. Sin duda, el mensaje de estos dos capítulos es un mensaje duro de recibir y de escuchar, Señor. Señor, escuchar acerca de tu justicia y escuchar acerca de nuestra culpabilidad, Señor, muchas veces nos tienta, Señor, a buscar excusas, nos tienta incluso levantar acusaciones contra tu trono. Y yo quiero pedirte que ahora puedas enviar tu Espíritu Santo para que nos libre de esos engaños, Señor. Que podamos leer tu palabra, recibirla tal como es, y que ella pueda ser, Señor, para salvación de nuestras almas y para consuelo de aquellos que son de tu Hijo. Señor, que aquellos que no son de Cristo hoy puedan ser confrontados con tu justicia, que aquellos que aún no han confiado en Jesús puedan hoy escuchar tu palabra, Señor, y venir al único que los puede salvar. Señor, que tu pueblo pueda tener esperanza, pueda tener gozo, pueda temer tus justos juicios también al considerar lo que vamos a ver hoy. Te pido por favor, Señor, que nos ayudes en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, las ciudades o la historia de las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Por lo general se las conoce o han pasado a la cultura popular, sí, como una historia de juicio divino. Bien, los trazos gruesos de esta historia nos cuentan, ¿sí?, de que Dios, a causa de la maldad de estas dos ciudades, las sepultó bajo una lluvia de fuego, bien, y que no quedó nada. Y incluso hasta hoy en la cultura popular, ¿sí?, es un ejemplo, es un paradigma, ¿no es cierto?, una referencia de lo que es la justicia, de lo que es la maldad de los hombres y el justo juicio de Dios. Bien, pero esta historia de destrucción de estas ciudades no cae en el vacío, ¿sí? No es que de repente aparece la historia y se nos cuenta que Dios destruyó estas ciudades, ¿sí?, sino que hay toda una historia que nos cuentan el capítulo 18 y el capítulo 19, ¿sí?, de Génesis, ¿bien? Y cuando nosotros leemos esta historia, historias como esta, o como las del diluvio, que es muy parecida a esta, ¿bien?, a veces podemos ser tentados a sorprendernos de que el Señor destruya por completo ciudades enteras, sepultando hombres, mujeres, niños, animales, trayendo una destrucción tan severa, ¿bien? Incluso no nos faltan personas que cuando escuchan esta historia o leen esta historia, ¿sí?, la ven como
como un cuento primitivo, ¿no es cierto?, de un Dios vengativo como esos que solía haber en la antigüedad, ¿no? Un Dios cruel, impulsivo, intempestivo, iracundo. Pero lo cierto es que esta historia, bien, o todo en esta historia, está diseñado para que cuando la veamos, ¿sí?, en lugar de preguntarnos cómo puede Dios destruir a estas ciudades o destruir a todas estas personas, en lugar de hacernos esa pregunta, nos preguntemos cómo es posible que Dios no nos haya destruido a nosotros. ¿Cómo es posible que Dios no haya destruido a Lot y a su familia, como vamos a ver ahora, y les haya permitido escapar? ¿Sí? Esta historia de justicia, de castigo, ¿sí?, de destrucción, también es una historia acerca de la compasión de Dios. ¿Bien? Y todo en esta historia está puesto para que esa compasión resalte sobre el telón negro y oscuro de su juicio. ¿Bien? Bueno, y esta historia, si nosotros la leemos, empieza con Abraham, ¿bien? Abraham sentado, dice, en el calor del día, imagino una hora como de la siesta, ahí en el desierto, a la puerta de su carpa, y ve llegar a 3 personas, ve llegar a 3 hombres, ¿bien? 3 varones. Y enseguida, cuando ve llegar a estos 3 varones, como era una buena costumbre de aquella época, su preocupación es hospedarlos, ¿bien? Su preocupación es hospedarlos. Entonces lo recibe, le pide a su familia que prepare una comida, que prepare buena comida para recibir a esta gente, para hospedarlos, y les ruega a estos hombres que se queden, y Abraham almuerza con ellos, o cena quizás, no sé, ¿bien? Pero comparte una comida con ellos. En medio de esta comida, sucede que uno de estos hombres comienza a hablar con Abraham y le repite a Abraham la promesa que Dios le había hecho en el capítulo anterior, en el capítulo 17. Le vuelve a decir a Abraham, Abraham, yo voy a venir de acá un año, voy a venir de acá un tiempo, y cuando yo vuelva, tu esposa va a tener un hijo. ¿Sí? Tu esposa va a tener un hijo. Lo cierto es que Abraham y Sara, ¿sí?, son bastante incrédulos de que Dios pueda cumplir, o que este hombre pueda cumplir con su palabra, porque, como ya venimos viendo, ¿no?, son hombres adultos, y encima Sara venía trayendo un problema de infertilidad. Bien, entonces se nos cuenta que Sara se ríe, ¿bien? Se ríe cuando escucha a este hombre que le anuncia el nacimiento de su hijo. Y este hombre le pregunta a Abraham y a Sara, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Versículo 14. Volveré a ti, le dice el hombre a Abraham, al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. ¿Sí? Pero esta conversación que tienen estas personas con Abraham, en realidad era solo una parada intermedia. Estos hombres no iban a la casa de Abraham, pasaron por la casa de Abraham, iban a otro lugar, ¿sí? Se dirigían a la ciudad de Sodoma. Como habíamos visto, habíamos comentado en algún momento, Abraham solía poner sus carpas, sus tiendas en la tierra de Canaán, y la ciudad de Sodoma estaba en la frontera, saliendo de la tierra de Canaán, ¿sí?, en unas llanuras, por eso a veces se las llama las ciudades de las llanuras. Bien, y se dirigía a Sodoma porque estos hombres iban a traer el juicio de Dios sobre esa ciudad. Iban a traer el juicio de Dios sobre esa ciudad. Bien, pero decidieron hacer una parada intermedia en la casa de Abraham, porque el Señor tenía algo con Abraham, ¿sí? No solo Él había venido a darle sus promesas, sino que, como dice el versículo 18 del capítulo 18, ¿bien?, Él tenía que contarle a Abraham lo que estaba a punto de hacer. Porque ciertamente, dice el Señor, Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí?
Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Entonces se pregunta el Señor, ¿acaso le voy a ocultar a Abraham lo que estoy a punto de hacer? No se lo voy a ocultar. ¿Por qué? Bueno, porque yo hice un pacto con Abraham. Fíjense que esto que repite las mismas palabras del pacto. Le voy a hacer a él una nación grande, poderosa, en él van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. El Señor tenía una relación especial con Abraham, tenía un pacto con Abraham, y por eso él se sentía en el deber, si se puede decir de alguna manera, de compartir sus planes con él. ¿Sí? Pero fíjense que el Señor no solamente le comparte a Abraham lo que está por hacer con Sodoma, sino que hace algo más, hace algo más. Él le permite a Abraham interceder por las ciudades, en quizá una de las escenas más extrañas de la Escritura. Fíjense, versículo 23, vamos a leer esta sección, dice que entonces Abraham se acercó al Señor y le dijo, el Señor ya le informó que se disponía a destruir estas ciudades. Entonces Abraham se acerca y le dice, ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? ¿Se entiende el argumento? Abraham le dice al Señor, pero Señor, no es posible. Si sos justo, no puedes destruir esa ciudad y quizás hay 50 personas justas ahí que no merecen ser destruidas. No destruyas la ciudad. Lejos de ti, dice el versículo 25, hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el injusto y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Claro, Abraham consideraba injusto que si había 50 personas justas en esa ciudad, murieran bajo el mismo castigo que todos los malvados que había ahí. ¿Y qué le responde el Señor? Bueno, versículo 26, si hallo en Sodoma 50 justos, dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración de ellos. Accedió el Señor. Muy extraña esta escena, ¿no es cierto? Abraham como intercediendo por las ciudades con el Señor, y el Señor accede. Bueno, si hay 50 justos, voy a perdonar la ciudad. ¿Qué sucede? Abraham responde. Abraham se da cuenta de algo. ¿De qué se dio cuenta? Versículo 28. Tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió, no la destruiré si hallo allí 45. Cuestión es que seguimos leyendo y Abraham entra como en esta especie de regateo, ¿no es cierto? Hasta que accede el Señor ¿a qué? Versículo 32. Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez, tal vez se hallen allí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. ¿Por qué hace Abraham esto? Porque Abraham sabe que no hay ni 50, ni 45, ni 40, ni 35, no hay. No hay justos, que esa ciudad es digna de destrucción. ¿Y por qué intercede Abraham por esa ciudad? ¿Cuál era el interés de Abraham en esa ciudad? Su sobrino estaba en esa ciudad. Lot estaba en esa ciudad. Lot vivía en esa ciudad, de hecho era una persona muy importante de esa ciudad, y Abraham sabía que si Dios destruía esa ciudad, su sobrino también iba a ser destruido. Entonces intercede por la ciudad. El asunto es que Abraham se da cuenta que no hay personas justas, que esa ciudad de verdad merece la destrucción. Entonces, tan pronto como el Señor acabó de hablar con Abraham, dice el versículo 33, se fue. Y Abraham volvió a su lugar. Sale el Señor. Abraham sabe, mis hermanos, que lo que él estaba haciendo era pisar suelo santo. Fíjense que cuando nosotros leemos sus palabras, a cada paso percibimos el temor. El temor. Señor, yo sé que soy polvo, yo sé que soy ceniza, quizás si tengas consideración, ¿sí? Casi con la cabeza gacha, apelando a la justicia de Dios, para ver si podía de esa manera salvar a la ciudad. O quizás, mejor dicho, salvar a su sobrino.
Bien. Pero bueno, llega la hora de la verdad. Eso sucede en el capítulo 18. Llega la hora de la verdad y el Señor en persona visita la ciudad. De hecho, Él mismo dice, voy a descender y voy a visitar la ciudad, porque el clamor de la ciudad ha subido delante de Dios y veré lo que hay ahí. Entonces, el Señor llega, los ángeles del Señor llegan a la ciudad de Sodoma. ¿Y quién estaba en la puerta de la ciudad? Lot. ¿Sí? Lot. En esas antiguas ciudades amuralladas, a las puertas de las ciudades, en la entrada estaban las personas más importantes de la ciudad, siempre. ¿Sí? Las personas más importantes y más influyentes. Los gobernantes y las personas más poderosas se solían sentar a la mesa, a la puerta de la ciudad a discutir los asuntos que tenían que ver con toda la ciudad. ¿Y quién estaba en la puerta como una de las personas más importantes de la ciudad? Ahí estaba Lot. ¿Sí? Bueno, lo que vemos que es que estas personas llegan a la ciudad y Lot los invita a hospedarse en su casa. Eso dice el versículo 2. Cuando Lot los vio, les dijo, señores míos, les ruego que entren en la casa de su siervo y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán su camino. No, dijeron ellos. No, sino que pasaremos la noche en la plaza. Entonces eran los dos ángeles que acompañaron al Señor en su encuentro con Abraham, que ellos siguieron camino a Sodoma. Y estas dos personas llegan a la ciudad y se disponen a dormir en la plaza. Y Lot dice, no, hospédense en mi casa, ¿sí? Bueno, poco pasa en esta historia hasta que nos damos cuenta que la hospitalidad de Lot era más que hospitalidad. Lot no era que le parecía incómodo el banquito de la plaza para que ellos durmieran, ¿sí? Había un problema más grave. Lot sabía que si esas personas pasaban la noche en la vía pública, corrían peligro. Por eso nos dice el versículo 3, que él, Lot, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa, y Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Y dice que aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Bien? Esta expresión, sácalos para que los conozcamos, ¿sí? No es que querían tener una conversación con ellos y querían saber quiénes eran y de dónde venían. Querían abusar de ellos. Eso es lo que querían hacer. Querían abusar de ellos. ¿Bien? Esta es una demostración, esta escena es una demostración de la inmoralidad de los hombres de esa ciudad. Una inmoralidad que era extrema, mis hermanos, incluso para los estándares morales de las ciudades paganas. ¿Sí? Para los estándares morales de las ciudades paganas. Incluso para esos estándares, esto era una obscenidad, era una maldad extrema. ¿Sí? Aún para los cananeos que vivían cerca de Abraham, esto era una perversión. Y es por eso que luego de un tironeo, un tira y afloje, Lot que les dice, no, ¿cómo van a ser? Son mis huéspedes, los hombres que se abalanzan contra Lot para querer lastimarlos porque Lot no le quiere entregar a sus huéspedes. Estos huéspedes que son ángeles del Señor hieren a los hombres con ceguera, eso es lo que hacen, para que se pierdan, para que no puedan encontrar la casa. Y cuando están todos a salvo, estos hombres hablan con Lot y su familia. Y le dicen en el versículo 13, Lot, vamos a destruir este lugar. Vamos a destruir este lugar. Pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlos. Fíjense que en este punto, mis hermanos, nos vemos nuevamente cara a cara con un Dios lleno de indignación y de enojo contra el pecado. Vamos a destruir este lugar. El Señor nos ha enviado para destruirlos. El Señor se disponía a destruir ciudades enteras por causa de la maldad. ¿Bien? Acá yo tengo que hacer una aclaración porque es muy importante. ¿Bien? Es muy importante. Usualmente
de nuevo, en la cultura popular o quizás incluso lo que aprendemos cuando leemos estas historias, solemos asociar el castigo del Señor sobre Sodoma con el pecado de la inmoralidad sexual o de la homosexualidad, ¿sí? Y es cierto que, como hemos leído, estos hombres eran hombres que eran unos desenfrenados, inmorales completamente, ¿sí? Pero en la Escritura, mis hermanos, nosotros tenemos que entender algo. En la Escritura, el desenfreno sexual, ¿sí? El desenfreno sexual, cuando una persona o cuando una sociedad llega a un punto en donde se ha desenfrenado completamente sexualmente, ¿sí? Es porque es como la coronación de pasos sucesivos de dureza de corazón. Es como que cuando la Escritura nos muestra una sociedad inmersa, o sea, entregada a la inmoralidad sexual, lo que nos está queriendo decir, esta sociedad o esta gente ya ha pasado por todos los caminos posibles y ha endurecido su corazón y ha llegado hasta el extremo la dureza de su corazón. Ha llegado hasta el extremo. Lo cual lo que nos está queriendo decir acá es que el único pecado de Sodoma no fue la inmoralidad sexual, sino que la inmoralidad sexual es la demostración de que Sodoma y Gomorra eran ciudades entregadas por completo a toda clase de pecado, endurecidos completamente a toda clase de pecado. Y la forma de decirnos de la Escritura es esta, ¿sí? La dureza es tanto, los frenos son tanto, su conciencia está tan endurecida, ¿sí? Que han llegado hasta estos extremos, ¿bien? Y el Señor se dispone a destruir estas ciudades, como en el diluvio de Noé. Para estas ciudades no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. La destrucción está asegurada, la sentencia ya fue dada por el Señor. Hombres, mujeres, niños, animales, no va a quedar nada, ¿sí? Y acá es donde se levantan las preguntas que planteábamos al principio, en donde uno dice, bueno, pero ¿no será demasiado? Como Abraham, ¿no es cierto? Señor, si hay alguna persona justa, ¿igual lo vas a destruir? ¿Acaso no es muy drástico eliminar por completo las ciudades? Historias como esta horrorizan a nuestra cultura, al hombre de esta época, de nuestra época. ¿Por qué? Porque somos para nosotros es muy fácil pensar que el juicio es severo, pero nuestros ojos no tienen la claridad para ver de la gravedad de la maldad. Lo tremenda que es la maldad frente a los ojos de Dios. Porque sin duda Abraham tenía razón, Dios es el juez de toda la tierra y Él va a hacer lo que es justo. ¿Sí? Y todo el resto de esta historia es una demostración de que lo que Dios estaba a punto de hacer es justo. Lo que vamos a ver ahora, cuando avancemos, es que Dios es justo cuando se dispone a destruir al pecador. Dios es justo cuando se dispone a destruir al pecador. Fíjense, lo primero que quiero que veamos, mis hermanos, es que el juicio de Dios en esta historia es una respuesta al pecado. Dios no es un Dios iracundo que un día se enojó, se levantó con el pie izquierdo y lo primero que se le cruzó fueron estas ciudades y se dispuso a destruirlas. Como a veces nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Que a veces nos levantamos cruzados, dormimos mal, nos levantamos de mal humor, se nos cruza nuestra esposa, alguno de nuestros hijos nos dice algo que no nos gusta y empezamos a ladrarles. Así a veces somos nosotros, pero Dios no es así, mis hermanos. Lo que Dios está a punto de hacer, el juicio de Dios, es una respuesta a su pecado. Fíjense lo que dice Génesis 18:20. El Señor le dijo a Abraham, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Su pecado, el pecado de estas ciudades era sumamente grande. Era tan grave, que el Señor en persona descendió para ejecutar la sentencia. ¿Sí? Toda la escena de inmoralidad que nosotros vimos en la puerta de la casa de Lot es solamente una ventana
mis hermanos, que nos deja ver cómo se respiraba la maldad en esa ciudad. La inmoralidad, la perversión, el odio. Eso es lo que se respiraba en esa ciudad, ¿sí? Dios, mis hermanos, Dios no destruyó a una pobre ciudad que solamente hacía lo mejor que podía. Dios no destruyó a una pobre ciudad, ¿sí? Dios descendió a destruir una ciudad inundada de maldad. Inundada de maldad. Eso es lo primero que tenemos que ver en este capítulo, en esta historia. Dios se dispuso a ejecutar su juicio como una respuesta al pecado de Sodoma, ¿sí? Lo segundo que nos enseña esta historia es que esa respuesta de Dios al pecado de Sodoma fue una respuesta justa. Era justo, ¿sí? Fíjense cuando Abraham intercede con el Señor. Una de las cosas que quedan claras ahí, ¿sí?, es que tanto Abraham como el Señor en esa conversación hay algo que no ponen en discusión. Y es que sea lo que sea que Dios termine haciendo va a ser justo. Sea lo que sea que Dios termine haciendo va a ser justo. Incluso Abraham, cuando empieza a interceder y le pide a Dios que no destruya la ciudad, aunque si llegara a encontrar 50 hombres justos, él le dice, eso sería injusto. Y el juez de la tierra, o sea, el Señor, él tiene que hacer lo que es justo, ¿sí? Él tiene que hacer lo que es justo. Abraham intercede justamente por la ciudad sobre la base de la justicia de Dios. Sobre la base de la justicia. ¿Cuál era el problema con ese argumento? El problema con el argumento de Abraham, o mejor dicho, Abraham se quedó sin argumento cuando se dio cuenta que no había personas justas ahí. Cuando se dio cuenta que no había personas justas. Como leímos recién esa escena vergonzosa, esa escena inmoral de todos los hombres de la ciudad rodeando la casa de Lot para pedirles que le entreguen a sus huéspedes para poder abusar de ellos. Esa era la clase de cosas que se vivían en esa ciudad. Era justo que Dios la destruyera. Es justo que Dios castigue la maldad. Es lo apropiado. Es lo que corresponde. Es lo que corresponde a un juez justo. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, dijimos que el juicio de ese es por causa de su pecado. En segundo lugar, que ese juicio es justo. Que es lo que corresponde, que no es excesivo. En tercer lugar, también vimos que el juicio de Dios vino sobre la ciudad y sobre todos los que amaron esa ciudad. ¿Bien? Hay una conversación que se da entre Lot y el resto de su familia. Fíjense el versículo 14. Luego de que los ángeles le dicen a Lot, Lot, prepara tu familia para que salgan, porque voy a destruir la ciudad. Lot, dice el versículo 14, salió y habló a sus yernos, que estaban por casarse con sus hijas, y les dijo, levántense, salgan de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Lo cierto es que sus yernos no escaparon. Y en el versículo 26, ya con Lot, su esposa y sus hijas corriendo, huyendo de la ciudad, los ángeles le dicen, huyan de la ciudad y no miren atrás. No miren atrás porque Dios va a destruir la ciudad. Y dice el versículo 26, pero la mujer de Lot, que iba detrás de Lot, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. ¿Sí? O sea, el juicio de Dios vino sobre la ciudad y sobre todos los que amaron esa ciudad. Sobre todos los que amaban vivir como se vivía en Sodoma. Incluso la mujer de Lot, habiendo escapado, habiendo salido ella de la ciudad de Sodoma, la ciudad de Sodoma no había salido de su corazón y Dios terminó destruyéndola por eso. Dios terminó destruyéndola por eso. Y en cuarto lugar, lo que vemos es que el juicio de Dios sobre la maldad de Sodoma fue la destrucción total. Ese fue el juicio. Versículo 23 del capítulo 19. Después de que ya Lot y su familia había escapado, dice que el sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a la ciudad de Zoar. Huyó Lot de Sodoma. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor de los cielos.
Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor, ahí donde había estado conversando con estos tres hombres. Y dice que dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró. ¿Qué fue lo que miró Abraham? Y el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Esa fue la destrucción fue total. La destrucción fue total. Como en el diluvio, que Dios no dejó nada, ahora no quedó nada en las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Pero, en quinto lugar, hay algo más que nos dice esta historia acerca del juicio de Dios. ¿Sí? Hubo un refugio, hubo personas que huyeron del juicio. Y ese refugio, esta historia nos dice que fue la compasión de Dios, del Dios de Abraham. Fíjense el versículo 29 lo que dice. Pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción cuando destruyó las ciudades donde había habitado Lot. Fíjense, la intercesión de Abraham por la ciudad era una intercesión por Lot. Y el Señor tuvo compasión de Abraham e hizo salir a Lot. Cómo eligió las palabras el narrador es muy importante. Sin duda, el Señor tuvo compasión de Lot, pero no nos dice eso acá. Él nos dice que Él tuvo compasión de Abraham y que por eso hizo salir a Lot. ¿Sí? A ver, acá lo que nosotros vemos es que solamente hay un refugio capaz de soportar la furia del tornado de la justicia de Dios. Solamente hay un refugio y es la compasión del Dios de Abraham. ¿Sí? Las olas de su ira fueron insoportables para la ciudad. No hay fortaleza que pueda soportar las olas de su ira. No hay hombre, por más sabio, por más poderoso, por más influyente, por más rico, por más lleno de recursos que pueda estar en pie enfrente de la justa ira de Dios. No hay. Como decía el Salmo, Señor, si miraras a nuestros pecados, nadie podría estar en pie. Nadie. No hay escondite. No hay dónde esconderse de los ojos de llama de fuego del Señor. Esos ojos que lo descubren todo, que dejan a clara vista todas las cosas que nosotros más nos esforzamos por ocultar. Y así como no hubo dónde esconderse para esas ciudades, no va a haber dónde esconderse el día en que las llamas eternas se abran delante de nosotros y tengamos que enfrentar el juicio de Dios. La justa sentencia que merece nuestra maldad. Solamente existe un refugio. Para Lot solamente había un refugio, que era la compasión del Dios de Abraham. Y solamente hoy hay un refugio para los pecadores y es la compasión del Dios de Abraham. Es la compasión del Dios de Abraham. La única razón por la que Lot no fue destruido fue porque el Señor se acordó de Abraham. Porque Él le había hecho promesas a Abraham, porque Él tenía un pacto con Abraham y porque por medio de Abraham Él se disponía a bendecir a todas las familias de la tierra. Y por medio de Abraham Dios bendijo a su sobrino Lot y le permitió escapar. Dios estaba cumpliendo sus promesas a Abraham cuando estaba permitiéndole escapar a Lot. Eso es lo que está pasando acá. Y es por medio de Abraham, por medio del Dios de Abraham, que hoy también se abre un escape para los pecadores que son culpables y que merecen el castigo de Dios. Es por medio del Hijo de Abraham. Ahora, esta terrible historia de juicio, mis hermanos, como mencioné varias veces, es una historia muy parecida, en muchos sentidos, a la historia del diluvio. ¿Sí? Es tan fuerte el juicio de Dios sobre estas ciudades, tan fuerte,
que esta historia de ahora en más, en el resto de la Biblia, va a ser como un refrán. Se va a recordar por el resto de la Biblia como un modelo de lo que es el juicio de Dios. Una y otra vez, cuando se anuncie el juicio de Dios, incluso cuando se anuncie el juicio final, se va a decir que va a ser como en los días de Sodoma y Gomorra. Como en los días de Sodoma y Gomorra. O sea, esta historia puesta acá fue puesta para que se nos grabe, para que veamos como una especie de maqueta de más o menos cómo se ve en miniatura el juicio de Dios. Y digo en miniatura porque a pesar de que fueron ciudades completas que fueron barridas, el juicio de Dios viene, pero sobre toda la creación. Por eso es una maqueta que nos permite ver en el juicio sobre dos ciudades algo de lo que Dios está por hacer con toda la creación. ¿Sí? Tres lecciones, con esto vamos a terminar, que nos deja el resto de la Biblia meditando en el juicio sobre Sodoma y Gomorra. La primera lección es que todos somos ciudadanos de Sodoma y Gomorra cuando obramos como ellos. Fíjense, Isaías capítulo 1, dice, versículo 2, oigan cielos y escucha tierra porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos! Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Y dice el versículo 10, oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Después de introducir, de definir a este pueblo como un pueblo que no reconoce al Señor, un pueblo desagradecido, un pueblo lleno de maldad, les dice, ustedes son como los gobernantes de Sodoma y como el pueblo de Gomorra. ¿Por qué? Porque ustedes viven como ellos. Y esa es la verdad. Mis hermanos, ustedes y yo, cuando nos rebelamos contra Dios y contra su voluntad, endurecemos nuestro corazón, endurecemos nuestras conciencias, desoyendo la palabra de Dios, endureciéndonos contra el Evangelio, nosotros nos convertimos en ciudadanos de Sodoma y Gomorra. Nos convertimos en ciudadanos de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos ahora entre nosotros habrá que cada domingo escuchan el Evangelio? Que su conciencia es levemente incomodada. Quizás hasta salen de este lugar pensando en sus pecados, pensando en que tienen que arrepentirse, ¿sí? Pero después, pronto, vuelven a sus pecados, ceden ante ellos y piensan que pueden disfrazar su maldad de los ojos del Señor. ¿Cuántos ciudadanos de Sodoma? ¿Cuántos ciudadanos de Sodoma que aman la maldad? Que en lo secreto o en público se entregan a ella. Cuando están lejos de las miradas de otros cristianos, disfrutan de la inmoralidad. ¿Cuántos ciudadanos de Sodoma? Porque todos los que viven como Sodoma y Gomorra son ciudadanos de Sodoma y Gomorra. Esa es la primera lección, eso es lo primero que la Escritura resalta. Hemos leído en Isaías, pero una y otra vez en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se resalta ustedes como Sodoma y Gomorra, ustedes como Sodoma y Gomorra, ustedes como el pueblo de Sodoma. Primera lección entonces, todos somos ciudadanos de Sodoma y Gomorra cuando vivimos como ellos. Segunda lección, que Dios va a traer la misma condenación de Sodoma y Gomorra sobre los que se rebelan contra Él. Dios va a traer la misma condenación. Eso fue un evento que sucedió en aquel momento en los días de Abraham, pero está puesto ahí como una advertencia de lo que viene contra nosotros si continuamos viviendo como ciudadanos de Sodoma y Gomorra. No fue simplemente algo que pasó y quedó en el olvido. Es una advertencia, es una gran señal para nosotros del juicio que Dios está trayendo. Esa es la segunda lección. El Señor mismo juró por sí mismo
que iba a convertir a todos sus enemigos, los iba a hacer como hizo con Sodoma y Gomorra. Dice Sofonías capítulo 2 versículo 9, por tanto, vivo yo, declara el Señor de los ejércitos. Está jurando. Esa es la fórmula del juramento. Vivo yo, dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como a Sodoma y Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, una desolación perpetua. Todos los enemigos del Señor van a sufrir el mismo juicio que sufrieron Sodoma y Gomorra. Desolación completa. El mismo Señor en persona va a ejecutar su juicio sobre todos los que se rebelen contra Él. Sobre todos. Entonces, si esto no nos hace temer, ¿qué cosa nos va a hacer temer? ¿Qué cosa nos va a hacer temer si esto no nos hace temer? El fuego que cayó aquella mañana sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, un día va a caer sobre las cabezas de aquellos que se hayan rebelado contra el Señor, si no se arrepienten de su maldad. La destrucción y la desolación de sus almas va a ser eterna. Campo de ortigas y mina de sal, dice el Señor. Campo de ortigas y mina de sal. Desolación eterna. Sus corazones van a vivir la angustia y la soledad del desierto. El mismo Señor se va a encargar de eso. Y lo va a hacer justamente porque su condenación va a ser justa. Su condenación va a ser justa. Un predicador lo puso de esta manera, dijo algo así, dijo que lo último que van a escuchar los pecadores antes de ser arrojados al infierno por la eternidad va a ser a los ángeles, a los redimidos y a toda la creación aplaudiendo a Dios por arrojarlos al infierno. ¿Por qué? Porque eso va a ser lo justo, eso va a ser lo apropiado, eso va a ser lo que corresponde, eso va a ser Dios va a ser glorificado cuando haga justicia. Va a ser tan apropiado el castigo, va a ser tan apropiado que el cielo va a alabar a Dios cuando Él haga justicia contra los pecadores, como lo hizo con Sodoma, como lo hizo con Sodoma. Todo el dolor que hemos causado, usted y yo sabemos que hemos causado dolor, todo el dolor que hemos causado, todas las personas a las que traicionamos, a las que lastimamos, todos esos seres queridos que confiaban en nosotros y a quienes nosotros engañamos, todo eso, todo el daño que hicimos y sobre todo toda la deshonra que hemos llevado al nombre de Dios, ese día va a ser justamente castigado. Ese día va a ser justamente castigado. Cuando nuestra maldad se haga evidente en el día del juicio final y veamos con claridad todo lo que hemos hecho y lo que nuestros hechos realmente merecen, va a ser claro frente al juez y frente a toda la creación. Y usted y yo, si no tenemos a alguien que nos defienda, vamos a buscar dónde escondernos y no va a haber lugar. No va a haber lugar. Vamos a pedir, como dice el libro de Apocalipsis, vamos a pedirle a las montañas que caigan sobre nosotros, a ver si al menos eso nos puede ocultar de la justa ira de Dios y de su Hijo. Vamos a desear la muerte, vamos a desear desaparecer de la existencia y eso no va a suceder, no se nos va a ser concedido. No va a haber dónde esconderse. No va a haber dónde esconderse. Ese es el justo juicio de Dios que viene sobre los pecadores. Ese es el justo juicio de Dios que viene sobre los pecadores. Entonces, la historia de Sodoma y Gomorra nos enseña primero que todos somos ciudadanos de Sodoma y Gomorra cuando nos comportamos como ellos, que el juicio de Dios que vino sobre Sodoma y Gomorra es una advertencia de lo que viene sobre los pecadores, y en tercer lugar, que por medio de Jesús, el Hijo de Abraham, hay perdón para Sodoma. Hay perdón para los ciudadanos de Sodoma si ellos se arrepienten. Fíjense, el Señor Jesús en una oportunidad dijo esto, Mateo capítulo 11. Estaba hablando a una ciudad
a los ciudadanos de una ciudad llamada Capernaum. Y dice el versículo 23, ¿y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Este versículo, estas palabras de Jesús nos enseñan dos cosas. Número uno, que aquellos que han recibido más del Evangelio, más luz del Evangelio, también van a recibir mayor condenación si no responden al Evangelio, ¿verdad? Eso es lo que dice acá. Dice que en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para la tierra de Capernaum. ¿Por qué? Porque en Capernaum el Señor hizo milagros que no hizo en Sodoma. El Señor se reveló a la ciudad de Capernaum como el Mesías, como el Salvador, mostró las señales y ellos no quisieron creer. Eso Él no hizo en Sodoma. En Sodoma Él fue, buscó a Lot, se fue y la destruyó. Los dos son destrucciones justas, pero hay una que recibió más advertencias, hay una que recibió más luz, hay una ciudad que vio caminar por sus calles al Mesías y fue Capernaum. Ellos tenían más razones para arrepentirse y no lo hicieron. Entonces su castigo va a ser peor. Eso es una dura advertencia también, ¿no? Una dura advertencia para nosotros que escuchamos domingo tras domingo el Evangelio. Que si no nos arrepentimos, lo que estamos haciendo es aumentar nuestra condenación. Postergando nuestro arrepentimiento, jugando con Dios, lo que estamos haciendo es aumentando nuestra condenación. Esa es la primera lección, pero la segunda lección, que no tiene que pasar desapercibida, es que Sodoma tenía la oportunidad de permanecer. Sodoma podría haber sobrevivido. Si los milagros que se hicieron en ti, dice, se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. ¿Por qué Sodoma? ¿Cómo podría haber hecho Sodoma para permanecer si era culpable de tan grandes pecados? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué es lo que tenía en vista el Señor? El Señor decía, si en vez de haber caminado por ustedes, por en medio de ustedes, hubiese caminado por las calles de Sodoma, hubiese hecho los milagros, me hubiese revelado a ellos como el Mesías, como el Salvador, el que podía perdonar sus pecados, ellos no hubieran sido condenados. Ellos estarían hoy acá en medio nuestro. ¿Por qué? Porque se hubiesen arrepentido. Porque se hubiesen arrepentido. Hay una historia similar en el Antiguo Testamento. La historia de la ciudad de Nínive, cuando el profeta Jonás fue para allá. Dios también había sentenciado destruir la ciudad de Nínive. Y Dios había enviado al profeta Jonás, a su profeta, a decirle a la ciudad de Nínive que iba a ser destruida. Ese era el mensaje. No había un mensaje, arrepiéntanse, no, era el mismo mensaje que llevaron los ángeles a la ciudad de Sodoma. La ciudad de Nínive será destruida. ¿Qué hicieron los ciudadanos de Nínive? Se arrepintieron. Se arrepintieron. ¿Y qué hizo Dios con la ciudad de Nínive? Tuvo compasión de la ciudad y no la destruyó. Eso es lo que está teniendo en vista el Señor. Está diciendo, está poniendo un caso más extremo que la ciudad de Nínive. Está diciendo, aún la ciudad de Sodoma se hubiese arrepentido y yo no lo hubiera destruido. ¿Qué significa esto? Que hay salvación para los malvados ciudadanos de Sodoma, si ellos se arrepienten y confían en el Hijo de Abraham, en Jesús. En Jesús. Hoy también, para los pecadores que se arrepienten de su maldad y que confían en Jesús, ellos también tienen a alguien que intercede por ellos como Abraham intercedió por su sobrino. Los pecadores que se arrepienten de su maldad tienen a Jesús, el Hijo de Abraham, dispuesto a interceder por ellos para que huyan, para que escapen de la ira de Dios. Así como Abraham intercedió por su sobrino y el Señor se acordó de Lot y tuvo compasión de Abraham y por eso liberó a Lot, de la misma manera, Jesús
se presentó en la cruz, soportó la justa ira de su Padre por nuestros pecados para interceder por todos aquellos que pongan su confianza en Él. Por todos aquellos que pongan su confianza en Él. Jesús, el hijo de Abraham, es infinitamente mejor que Abraham. Porque la intercesión que hizo Abraham por Lot salvó la vida de Lot, pero después Lot volvió a morir. Pero Jesús, por su intercesión en la cruz del Calvario, Él nos salva para vida eterna, para nunca más sufrir la condenación de nuestros pecados. Para nunca más sufrir la condenación de nuestros pecados. Entonces, toda esta historia es una historia que pone sobre nosotros el oscuro telón de nuestra maldad, el oscuro telón de la justicia de Dios, de la ira de Dios que nuestra maldad merece, y sobre ese oscuro telón hace resaltar la clara imagen de la compasión y de la bondad y del perdón de Dios para los pecadores por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Todos aquellos que no son de Cristo tienen que saber que tienen por delante el juicio de Dios. Y que el único que puede rescatarlos del juicio de Dios es Jesús, el hijo de Abraham. El único que puede interceder. El único que soportó en la cruz del Calvario la ira que sus pecados y mis pecados merecen. El único. Y es el único que puede salvarlos. El único que puede librarlos de la ira de Dios. El único que puede hacer que escapen de la ira de Dios. Es el único. Y aquellos que son de Cristo. Aquellos que somos del Salvador. Hay una expresión en el Apocalipsis, en donde los ángeles cantan en el cielo, dirigiéndose a los santos que también están en el cielo, y les dice: teman a Dios y denle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esa es una exhortación a los santos, a los salvos. Teman a Dios y denle la gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Nosotros, aquellos que hemos confiado en Cristo y aquellos que podemos tener la confianza y la esperanza de que somos salvos de la ira de Dios, ¿sí? No debemos tomar con ligereza el juicio de Dios por el hecho de haber escapado de ese juicio. Al contrario, debemos temer a ese Dios. Debemos temer a ese Dios. Es como, yo suelo poner esta ilustración, quizás alguna vez la compartí con ustedes, pero es como estar en la alta montaña en medio de una tormenta de nieve. ¿Sí? Estar bajo la tormenta, quizás no tengamos esperanza de sobrevivir, pero estar en la alta montaña, en un refugio, observando la tormenta, también da temor. Es el temor de ver a lo que nos tendríamos que haber enfrentado de haber estado ahí afuera. Es el temor de ver, ¿sí? de que si no fuera por ese refugio, yo estaría ahí. Y Jesús es ese refugio para nosotros. Jesús es ese refugio. La cruz del Calvario para nosotros, ¿sí? Es una cruz donde hemos hallado perdón y donde hemos hallado salvación solamente porque en esa cruz Jesús sufrió la ira de Dios. Nosotros miramos la cruz del Calvario y vemos a Jesús sufriendo la ira de Dios y podemos ver lo que nuestros pecados merecen. Y somos llamados también a arrepentirnos continuamente de nuestros pecados. Pero ya no temiendo que la ira de Dios venga sobre nosotros. Ya no es ese temor. Es otro temor, es ese temor, es ese miedo de ver
aquello a lo que estábamos expuestos. Y ese temor, ¿a qué nos va a llevar? A amar más el refugio, ¿sí o no? Cuando yo veo la tormenta de nieve y veo toda la dificultad que hay afuera y veo que posiblemente yo hubiese muerto ahí afuera, yo amo y disfruto más del refugio en el que estoy. Eso es lo que produce ese temor. Teman a Dios y denle gloria. Teman a Dios y denle la gloria. Denle la gloria al Señor, porque Él los libró de su juicio. Denle la gloria al Señor por cuánto amor que Él mostró enviando a su Hijo a morir por sus pecados y a librarlos de ese juicio. Denle la gloria a Dios viviendo vidas que den gloria a su nombre. Viviendo vidas que den gloria a su nombre. Y vamos a darle la gloria a Dios en el día final también. Cuando lleguemos y también de reojo miremos a las puertas del infierno abrirse frente a nosotros, y aquellos que sean salvos solamente van a ser salvos porque es por Jesús. Y ahí le vamos a dar la gloria a Dios. No va a ser por nuestras obras. No fuimos mejores que nadie. No fuimos más santos, ni perfectos, ni nada por el estilo. Va a ser solo por Jesús. Y solamente por Él. ¿Oramos? Señor, te agradezco por tu palabra en esta mañana. Y yo te ruego, Señor, que uses y envíes tu palabra, Señor, para obrar conforme a la necesidad de cada corazón, Señor. Señor, que ningún hijo tuyo, Señor, sea perturbado, ni que tenga dudas sobre su salvación, sino al contrario, que tus hijos sean confirmados, que sean llenos de esperanza, de amor, de gratitud, de temor, al considerar estas palabras. Y también te pido, Señor, que ninguno que no sea tuyo, que no sea hijo tuyo, Señor, reciba un consuelo que no le pertenece. Al contrario, Señor, te pido que toques su corazón, Señor, mueva su conciencia y lo guíes al arrepentimiento. Señor, por favor, hacelo. Te lo pido en el nombre de Jesús.